Soy un seguidor de mi amigazo Diego Chic del canal Conociendo la Verdad. Y con este mensaje queremos ayudarlos para que entiendan y comprendan cómo es que debemos hacer para poder manipular la realidad que nos permiten ver los depredadores que hicieron esta granja humana. Y sin más preámbulos, vamos a iniciar con el eslogan que tiene mi amigazo Diego Chic en su canal Conociendo la Verdad. Sean bienvenidos a esta desprogramación mental. Muchas personas nos comentan que para ellas ha sido muy difícil vivir en la pobreza y poder manifestar riqueza. Nos dicen que es muy difícil vivir enfermos y manifestar salud. Nos comentan que ha sido muy difícil tener tantas dificultades y poderse sentir como si vivieran una vida llena de abundancia. Entonces, lo que queremos con este mensaje es que entiendan y comprendan de una vez por todas que esa mentalidad de pobreza, esa mentalidad de miseria, esa mentalidad de enfermedad, esa mentalidad de incapacidad, no es de ustedes. Esa es la información que los depredadores que hicieron esta granja humana quieren que ustedes tengan en el implante llamado mente. Esa es la información que los depredadores quieren que ustedes tengan para poderlos manipular y controlar. Porque si ustedes creen que son pobres y miserables, pues jamás se van a sentir realmente felices y van a ser muy fácil de manipular y controlar. Porque si ustedes creen que viven en la miseria, jamás se van a sentir realmente felices y van a ser muy fácil de manipular y controlar. Porque si ustedes creen que están enfermos, jamás se van a sentir realmente felices y van a ser muy fácil de manipular y controlar. Porque si ustedes creen que están incapacitados, jamás se van a sentir realmente felices. Tienen que sacarse esa información del implante llamado mente para poderse salir de las garras de los depredadores. Los depredadores los necesitan pobres. Los depredadores los necesitan enfermos. Los depredadores los necesitan muy tristes. Porque solo en ese estado de conciencia es que les pueden manipular sus emociones. Porque cuando logran manipular sus emociones, ellos logran hacer que ustedes sientan tristeza. Porque cuando logran manipular sus emociones, ellos logran hacer que ustedes sientan dolor. Porque cuando logran manipular sus emociones, ellos logran hacer que ustedes sientan miedo. Porque cuando logran manipular sus emociones, ellos logran hacer que ustedes sientan temor. Porque cuando logran manipular sus emociones, ellos logran hacer que ustedes sientan desesperanza. Y con toda esa clase de emociones es que ustedes producen el LOS o el adrenocromo.
que es la energía de la que los depredadores se alimentan para poder seguir existiendo. Solo somos su alimento, solo somos parte de su menú, solo somos parte de su gastronomía. Tenemos que sacar toda esa basura del implante llamado mente para poder manipular nuestras emociones. Tenemos que manipular nuestras propias emociones y hacer que nuestros sentimientos ahora sean de felicidad, hacer que nuestros sentimientos ahora sean de alegría. Y entonces ahora, con este mensaje, con mi amigazo Diego Chic del canal Conociendo la Verdad, queremos que ustedes cambien esa información que los depredadores le instalaron en el implante llamado mente. Mire, pongan mucha atención para que puedan entender y comprender este mensaje, porque entendiendo y comprendiendo esta información, ustedes tienen que cambiar sus emociones, y cambiando sus emociones, entonces ustedes pueden manipular absolutamente todo. Vamos a salirnos de las garras de los depredadores. Pongan mucha atención. Pónganme mucha atención todos los que están escuchando este mensaje. ¿Ustedes de verdad creen que son pobres? Listo. Les voy a decir quiénes son verdaderamente pobres. Según informes serios, esto no me lo estoy inventando. Ustedes lo pueden investigar. Y esto que les voy a decir no es historia. Es lo que la humanidad está viviendo el día de hoy. Lo que la humanidad está viviendo en este año 2025. De los supuestos 8.000 millones de seres humanos que existen hoy en día, de esos supuestos 8.000 millones de seres humanos, más de 2.000 millones de seres humanos viven en la extrema pobreza. Extrema pobreza. Eso quiere decir que más del 25% de los seres humanos por todo el mundo viven en extrema pobreza. ¿Saben ustedes qué es la extrema pobreza? Viven en la verdadera miseria. Y lo peor de todo es que esos más de 2.000 millones de seres humanos que viven en la miseria, el 40% viven todo el tiempo en guerra. Son víctimas de grupos armados que viven en guerra todo el tiempo. Y la mayoría de esos seres humanos son abusados y esclavizados. ¿Ustedes verdaderamente creen que son pobres? Les voy a seguir diciendo quiénes sí son verdaderamente pobres. Algunos de los países más pobres del mundo son Afganistán, Sudán del Sur, Sierra Leona, Malawi, Madagascar, República Centroafricana, Burundi, Mozambique, Níger, República del Congo. ¿Ustedes creen que son pobres? ¿En serio?
La mayoría de esos 2.000 millones de seres humanos no tienen agua potable. Escúchenlo bien, no tienen agua potable. Muchísimos de esos seres humanos jamás se han bañado sus cuerpos con agua. ¿Quieren saber cómo se bañan muchos de esos seres humanos? Se bañan con los orines del ganado. Aprovechan los orines de sus pocos ganados para poder bañar sus cuerpos. ¿Ustedes creen que son pobres? Yo les aseguro que ustedes no conocen la verdadera pobreza. ¿Sabían que la mayoría de esos 2.000 millones de seres humanos no tienen comida? ¿Saben cómo hacen para comer muchos de esos seres humanos? Cuando pasan las caravanas de mercaderes por sus aldeas, las mujeres tienen que estar haciendo una fila para poder conseguir sus alimentos con los que los mercaderes los pueden ayudar. ¿Y saben cuál es el alimento que recibe cada una de esas mujeres que están en la fila? El primero de los mercaderes mete una mano en uno de los bultos y saca todo lo que puede en su puño. Y eso es todo lo que pone en el recipiente de la primera mujer en la fila. Y eso es todo lo que tiene para comer con su familia hasta que pase la siguiente caravana. ¿Cómo les parece? Y así hace el segundo mercader con la segunda mujer de la fila. Mete su mano en uno de los bultos y cierra el puño, y lo que logre tomar en el puño, eso lo pone en el recipiente de la mujer que está en la fila. Y lo mismo hace el tercer mercader con la tercera mujer de la fila. Y quiero decirles algo, que en muchas ocasiones se acaban los mercaderes y todavía hay mujeres en la fila. ¿Y saben ustedes cuál es la comida para esas mujeres que quedaron en la fila cuando ya no hay mercaderes? Tienen que buscar los granos de la comida que cayeron en la arena. Solo lo que puedan encontrar en el piso es su comida y la de su familia, hasta que vuelva otra caravana de mercaderes. ¿Ustedes lo pueden entender? En muchas de estas familias se reúnen los hombres de la aldea y salen a cazar absolutamente toda clase de animales: culebras, pequeños roedores, absolutamente toda clase de animales puede ser su comida y la de sus familias. A veces pasan varios días sin poder conseguir alimentos, y cuando consiguen algo, ya están muy hambrientos y les toca comérselos a ellos. Y sus pobres familias tienen que seguir esperando. ¿Ustedes realmente creen que son pobres? Yo les aseguro que ustedes no conocen la verdadera pobreza. Muchas de esas mujeres tienen que cambiar sus cuerpos por algo de comida para ellas y para su familia. Y si quieren conocer la verdadera historia, hagan una buena investigación. Han habido un sinnúmero de hambrunas por todo el mundo. Les voy a comentar algunas de las hambrunas que han habido por todo el mundo, pero ustedes pueden hacer una buena investigación
para que se den cuenta de la verdadera cantidad de hambrunas que han habido en la historia. La gran hambruna de 1315 a 1317, una hambruna que duró varios años y causó millones de seres humanos muertos. La gran hambruna soviética de 1931 a 1933 fue una de las hambrunas que mató a casi 7 millones de seres humanos, principalmente campesinos. La hambruna holandesa de 1944, que mató a más de 20.000 seres humanos durante el invierno de 1944 a 1945. La hambruna de Grecia de 1941 a 1944 ocurrió durante la ocupación de Alemania en la Segunda Guerra Podrida. Y así, un sinnúmero de hambrunas por todo el mundo, a través de la historia. Ustedes pueden hacer una buena investigación para que se puedan dar cuenta. Ustedes sabían que muchos de esos 2.000 millones de seres humanos no tienen en dónde vivir. Muchos viven en cuevas que ellos mismos excavan. Hay aldeas en donde fabrican sus casas con la mierda de sus ganados. ¿No me creen? Hagan una buena investigación para que se puedan dar cuenta. Cientos de sus aldeas son fabricadas con pequeñas y medianas ramitas de los arbustos que se encuentran en sus maravillosos desiertos. Con la mitad de esas ramas o de esa leña, que más parece maleza que leña, cocinan sus alimentos y con la otra mitad construyen sus viviendas. ¿Ustedes creen que son pobres? Les aseguro que ustedes no conocen la verdadera pobreza. La mayoría de esos 2.000 millones de seres humanos nunca han tenido ninguna clase de muebles. Todos sus muebles son algunas piedras que pueden conseguir para poder poner sus recipientes con los que preparan sus alimentos. La mayoría de esos 2.000 millones de seres humanos no tienen ropas para cubrirse. La mayoría jamás se han puesto un par de zapatos. La poca ropa que pueden conseguir la utilizan todo el día y todos los días. Una o dos prendas para toda la vida. ¿Ustedes me están entendiendo? Si ustedes no me creen lo que les estoy diciendo, entonces hagan una buena investigación para que se den cuenta cuántos niños mueren a diario de física hambre en la más podrida miseria. ¿Ustedes creen que son pobres? Les aseguro que ustedes no conocen la verdadera pobreza. La mayoría de esos 2.000 millones de seres humanos no conocen la energía eléctrica y ni se imaginen que esa extrema pobreza solo existe en los países que les acabo de nombrar. Hay un sinnúmero de países que tienen una gran cantidad de seres humanos viviendo en situaciones inhumanas. Hay seres humanos viviendo en la más extrema pobreza en Venezuela. Hay seres humanos viviendo en la más extrema pobreza en Haití. Hay seres humanos viviendo en la más extrema pobreza en Honduras.
Hay seres humanos viviendo en la más extrema pobreza en Nicaragua. Hay seres humanos viviendo en la más extrema pobreza en Cuba. Hay seres humanos viviendo en la más extrema pobreza aquí en Colombia, en mi país, y en muchos países más. Aunque su porcentaje de seres humanos viviendo en la extrema pobreza es menor, pero aún así hay muchos seres humanos que viven en extrema pobreza en estos países. La única diferencia es que los pobres de estos países pueden conseguir comida en la basura que generan los que no son pobres. Y no me digan que jamás han visto a esos seres humanos comiendo de la basura que dejan los demás. Y les voy a decir algo para todas las personas que aún les cuesta entender todo lo que les estoy diciendo. Escúchenme bien. A ustedes que todavía les cuesta entender que ustedes son muy afortunados. Pónganme mucha atención para que no se les olvide jamás. Estoy absolutamente seguro que en la caneca de su basura, la mayoría de esas 2.000 millones de seres humanos que viven en la inmunda pueden conseguir alimentos para sus familias. ¿Sí me pudieron entender? Se los voy a repetir para que no se les olvide jamás. Pónganme mucha atención. Ustedes que todavía les cuesta entender que ustedes son muy afortunados. Estoy absolutamente seguro que en la caneca de su basura, la mayoría de esas 2.000 millones de seres humanos que viven en la inmunda pueden conseguir alimentos para sus familias. ¿Ustedes creen que son pobres? Les aseguro que ustedes no conocen la verdadera pobreza. Quítese esa información del implante llamado mente, porque les voy a contar una experiencia que pude vivir hace no mucho tiempo. Pónganme mucha atención. Una experiencia maravillosa que marcó mi vida. Cuando escuché a ese hombre decir eso, quedé impactado. Las palabras de ese hombre entraron en mi corazón. Ese hombre salió de ese vehículo físico en el año 2021 y ya tenía 91 años de estar en ese vehículo físico. Pónganme mucha atención. Hubo un hombre multimillonario aquí en mi país. Creo que era el hombre más rico de Colombia. Era dueño de 80 empresas. Su nombre, Carlos Ardila Lule. Era el dueño de empresas como la empresa de gaseosas Postobón, la cadena de televisión y radio RCN, el canal deportivo Win Sports, el diario económico La República, el equipo de fútbol Atlético Nacional, el ingenio agroindustrial Incauca, concesionario de automóviles Los Coches, la distribuidora de automóviles Los Autos, la empresa de lujos Prolujos, la empresa de textil Coltejer, la compañía de financiamiento
corte financiera. Este señor Carlos Ardila Lule era el dueño de muchísimas más empresas. Era el dueño de uno de los conglomerados empresariales de América Latina y montó una planta de gaseosas Postobón también en España. Su poder económico llegó hasta Europa. ¿Y por qué les estoy diciendo todo esto? Porque quiero que todos los que están escuchando este mensaje, que me comentan que es muy difícil vivir en la pobreza y decir y pensar que es rico, y pensar y decir que vive en la abundancia. Entonces quiero que escuchen muy bien para que lo puedan entender. Este señor Carlos Ardila Lule dijo públicamente que daría todo lo que tenía por volver a caminar. Carlos Ardila Lule tuvo un accidente casero en una de sus fincas en Antioquia, se golpeó muy fuerte en la espalda y se fracturó varias costillas. Un accidente que lo dejó en silla de ruedas sus últimos 30 años de vida física. Y este señor dijo públicamente que daría todo lo que tenía por volver a caminar. Entonces, si este recontramultimillonario se consideraba más pobre que ustedes solo porque ustedes pueden caminar, entonces dígame, ¿cómo es que ustedes que pueden caminar se consideran pobres? ¿Cómo es que ustedes no pueden sentir y decir que son realmente ricos y millonarios? Ustedes saben a cuántas personas les falta alguno de sus miembros y aún así son súper felices y se sienten súper exitosos. Hagan una buena investigación para que se den cuenta a cuántas personas les faltan varios de sus miembros físicos y aún así son muy felices y se sienten súper exitosos. Hagan una buena investigación para que se den cuenta cuántas personas pasan casi toda su vida en una cama enfermos. Millones de personas por todo el mundo con enfermedades que realmente los limitan. Y ustedes me dicen que se les hace muy difícil creer que son realmente afortunados. Yo les aseguro que millones de esas personas creen que ustedes son muy afortunados. Yo les aseguro que millones de esas personas creen que ustedes son multimillonarios, poderosos. ¿Ustedes creen que son pobres? Yo les aseguro que ustedes no conocen la verdadera pobreza. Hay millones de seres humanos por todo el mundo, esclavos de las drogas alucinógenas. Viven en las calles, muertos de hambre y de frío. Siéntanse libres y afortunados. Siéntanse muy felices. Hay millones de seres humanos por todo el mundo esclavos del alcoholismo. Siéntanse libres y afortunados. Siéntanse muy felices. Hay millones de seres humanos por todo el mundo encarcelados tras unas rejas. Siéntanse libres y afortunados. Siéntanse muy felices. Hay un sinnúmero de causas por las que ustedes se pueden sentir realmente afortunados. Hay un sinnúmero de causas por las que ustedes se pueden sentir realmente ricos, millonarios, poderosos. Tenemos que tomar el control del implante llamado mente
y cambiarle toda la información que han puesto los manipuladores y controladores que hicieron esta granja humana. Esas lacras quieren que ustedes se sientan pobres, enfermos y derrotados. Y ahora vamos a tomar el control del implante llamado mente. Y nos vamos a sentir ricos, millonarios y afortunados. Vamos a sentirnos muy felices. Vamos a cambiar nuestras emociones. Porque cuando logremos cambiar nuestras emociones, vamos a cambiar nuestra frecuencia. Vamos a cambiar nuestras vibraciones. Entonces tengamos nuestras vibraciones al trillón. Cuando nosotros tengamos nuestras vibraciones al trillón, como dice mi amigazo Diego Chic del canal Conociendo la Verdad, cuando tengamos nuestra frecuencia al trillón, entonces en esa frecuencia es en donde se encuentra la salud, la riqueza y la abundancia. Y ahí es donde se va a manifestar toda esa salud. Ahí es donde se va a manifestar toda esa riqueza. Ahí es donde se va a manifestar toda esa abundancia en la vida real que nos permiten ver. Mire, yo los invito para que hagamos un ejercicio. Vamos a hacer un ejercicio, mire. Imaginémonos que la salud, imaginémonos que la riqueza, imaginémonos que la abundancia se encuentra en un edificio de 20 pisos. Su frecuencia está vibrando como si estuviera en el piso número 20. Y nosotros estamos en el piso número 10. Nuestra frecuencia está vibrando como si estuviéramos en el piso número 10. Entonces, cuando logremos manipular nuestras emociones, vamos a subir nuestra frecuencia. Cuando nos podamos sentir en abundancia y nos podamos sentir exitosos, vamos a manipular nuestras emociones y nos vamos a sentir cada día más felices. Y si logramos manipular nuestras emociones y logramos que nuestra frecuencia suba nuestras vibraciones, entonces vamos a ir subiendo como en un ascensor por ese edificio. Tenemos que ser muy disciplinados para seguir sintiéndonos muy felices. Y así vamos a lograr llegar a la frecuencia más alta. Vamos a vibrar a una frecuencia como si ya estuviéramos en el piso número 20. Es decir, que nuestra frecuencia ya está vibrando en el piso número 20, en donde se encuentran la salud, la riqueza y la abundancia. Y ahí es donde se van a manifestar en nuestras vidas. Y así, sí nos vamos a sentir maravillosamente llenos de salud. Y así, sí nos vamos a sentir maravillosamente llenos de riqueza. Y así, sí nos vamos a sentir maravillosamente llenos de abundancia. Tenemos que aprender a manipular el implante llamado mente para salirnos de las garras del control de los depredadores. Tienen que entender de una vez por todas que ustedes tienen muchos motivos por los cuales sentirse maravillosamente libres de toda enfermedad. Tienen que entender de una vez por todas que ustedes tienen muchos motivos por los cuales sentirse maravillosamente libres de toda la pobreza. Tienen que entender de una vez por todas que ustedes tienen muchos motivos por los cuales sentirse maravillosamente ricos
millonarios, poderosos. Cada vez que podamos hacer esta operación que les voy a comentar, lo vamos a hacer. Cada vez que podamos, vamos a sentarnos o a acostarnos y vamos a hacer unas respiraciones cada vez más profundas. Vamos a relajar todo nuestro cuerpo físico y vamos a hacer que nuestras vibraciones cada vez sean más elevadas. Poco a poco, poco a poco, vamos a elevar nuestra frecuencia. Respiramos cada vez más profundo, retenemos unos segundos el aire, volvemos y lo expulsamos, volvemos a respirar cada vez más profundo y nos vamos a relajar todo el cuerpo y vamos a sentirnos muy felices, vamos a sentirnos en abundancia, vamos a sentirnos llenos de salud, vamos a sentirnos llenos de gratitud. Vamos a sentirnos llenos de gratitud con nosotros mismos por haber logrado tomar esta decisión. La decisión de sentirnos llenos de salud. La decisión de sentirnos llenos de abundancia. La decisión de sentirnos ricos, poderosos. Y tenemos que confiar en que todo, absolutamente todo, ya se manifestó en la vida real. No importa que lo que nos permitan ver, vamos a visualizar que ya todo se manifestó en la vida real. Y no nos vamos a cansar. No importa el tiempo que dure. No tenemos nada que perder. Tenemos que hacer este ejercicio cada vez que podamos. Y yo les aseguro que muy pronto ustedes me van a confirmar todo, absolutamente todo lo que les estoy diciendo. Les voy a hacer una pregunta. ¿Es mejor sentirse enfermos todo el tiempo y estar todo el tiempo quejándose de la pobreza? ¿O es mejor sentirnos felices todo el tiempo y sentirnos en abundancia todo el tiempo? No tenemos nada que perder. Tenemos que confiar. Saquemos la duda y el temor del implante llamado mente. Salgámonos de las garras de los depredadores. Con mi amigazo Diego Chi del canal Conociendo la Verdad, esperamos que hayan entendido este mensaje. Y si les gustó, les pedimos por favor que le den manita arriba, que le den un like para que YouTube invite a más amigazos a verlos por todo el mundo. Y si quieren, compártanlo con todos esos contactos que ustedes consideren que les puede servir de ayuda para poder seguir avanzando. Y no se olviden de ser totalmente felices.